eh, que quiero iniciarlo induciéndolo con esta pelea de hace muchos años. Ustedes ven aquí las imágenes muy antiguas, hasta blanco y negro, a tres colores nada más ahí, rojo, amarillo y el blanco y negro de las fotografías. Una pelea, un conflicto que tenían estos dos boxeadores. Mohamed Ali o Cassius Clay, conocido como Cassius Clay, o Mohamed Ali, un campeón mundial de peso completo, y otro gran boxeador también de raza negra, Joe Frazier. Ellos se enfrentaron tuvieron varios enfrentamientos. Era un conflicto ya como, como el siguiente que vamos a ver aquí, también hablando del box, como estos dos peleadores como Mayweather y Pacquiao. El conflicto también lo recordamos entre Pacquiao y algunos boxeadores mexicanos, pero a veces se crean rivalidades, aunque aquí, aparte de la rivalidad deportiva, pues estaba en juego mucho dinero, porque estos personajes ganan mucho dinero, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar también de un conflicto, pero que tiene más tiempo que esto. Sí, aquí estas dos imágenes donde hay dos posiciones muy lindas. Vamos mucho más, ¿sí? Me refiero con de sí, en el universo, y que aún continúa. Eh, es un libro que se llama El conflicto de los siglos, donde narra precisamente la autora inspirada, narra el principio de conflicto y cómo ha transcurrido a través de tantos siglos. Por eso se llama El conflicto de los siglos, el libro, ¿verdad? Y bueno, el tema que vamos a tratar ahora se titula, vamos a ver la siguiente, y ahí vamos a ver también ahorita el texto que acaban de leer. Eh, Nosotros, yo titulé a este tema Fin del conflicto. ¿De cuál conflicto? De ese conflicto, el conflicto de los siglos, el conflicto eterno, le podríamos decir, ¿verdad? Este, y Isaías 14:7 es el texto que nos leyeron hace un momento. Vamos a leerlo de nuevo. La siguiente para que estemos un poquito más ya entrando en materia. Bueno, este texto tiene que ver con el final de ese conflicto. Isaías 14:7. Dice el profeta Isaías, inspirado por nuestro Dios, refiriéndose al final de ese gran conflicto. Por ejemplo, los conflictos que veíamos ahorita, pues ya se terminaron. ¿Por qué? Porque la carrera deportiva de estos actores, pues ya terminó, y inclusive ya algunos murieron, ¿no? En el caso de Cassius Clay, Mohamed Ali, pues él ya falleció. Así es que el conflicto ya se acabó. Pero este conflicto sigue, y entre más se acerca el tiempo del fin, el conflicto se intensifica, este conflicto, ¿sí? Y entonces esta cita hace referencia a cuando se termine ese conflicto. ¿Y qué dice? Dice, toda la tierra está descansada después de que se termine ese grande conflicto. Toda la tierra estará como descansada y en paz, fíjense. La tierra descansada y en paz, algo que no tenemos, que no hemos tenido desde que empezó este grande conflicto, ¿sí? Siempre estamos a la expectativa de qué va a suceder, qué cosa mala,
Y entonces termina diciendo, cantando que alabanzas. Entonces toda la tierra está descansada y está en paz, y toda la tierra dice está cantando alabanzas. ¿Por qué? Porque terminó el grande conflicto. Pero esto hace referencia a cuando termine el conflicto. Pero aún no termina. De hecho, ahorita está en su etapa, de las etapas más intensas, ¿no? Siguiente. Luego, para ir entendiendo esto, vamos a repasar el tema del milenio, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo con el milenio? Bueno, todos sabemos que, bueno, los que hemos leído esta porción de la Biblia, antes, justamente antes de que el conflicto termine definitivamente, eh, Dios dice que el Señor Jesús va a venir. ¿Va a venir por quién? Por su pueblo. Va a venir por todos aquellos que le aceptaron como su único Salvador, como el Salvador de la humanidad, como el que quita el pecado en el hombre. Y entonces, cuando Cristo venga, que ya falta muy, muy poco, no sabemos el día, la hora, pero sabemos más o menos el tiempo y estamos en el tiempo. Entonces, de que Cristo venga. Cuando Cristo venga, dice que va a llevarse a su pueblo, ¿a dónde? Al cielo. Pero solamente lo va a llevar por cuánto tiempo? Por 1000 años. Por eso se llama este estudio, se llama, o esta doctrina se llama el milenio. Apocalipsis 20, de 1 al 4, ahí nos narra esto, ¿sí? Dice que después de que Cristo venga, se lleva a todos aquellos que le aceptaron al cielo, y los que fallecieron, pues los va a resucitar y también los va a llevar a la ciudad celestial. Pero dice que ahí van a estar por cuánto tiempo con Cristo, 1000 años. Esto dice la revelación de la palabra de Dios. Entonces a eso se refiere el milenio, de que 1000 años el pueblo de Dios va a estar viviendo en el cielo, ¿sí? Y dice el Apocalipsis 20, del 7 al 9, dice que cuando los 1000 años se cumplan, cuando se acaben esos 1000 años, ¿qué dice? Satanás será suelto de su prisión. Es decir, su prisión pues es aquí en la tierra. Satanás se va a quedar aquí, sí, se va a quedar aquí, pero solo, porque los que no aceptaron a Jesús fallecieron, ellos no resucitan, entonces Satanás no tiene a quién engañar, por eso se le llama que está como prisionero, ansioso. Es como cuando usted es hiperkinético, muy activo y de repente lo ponen ahí, esté sentadito solo y sin hacer nada, pues va a entrar en una crisis de ansiedad, ¿verdad? Y Satanás es muy activo, entonces ahí va a entrar en una crisis de ansiedad, va a estar como eh, eh, prisionero. Pero después de los durante esos 1000 años en la tierra, pero después de los 1000 años, ¿qué va a pasar? Será suelto, dice. A fin, dice, y entonces va a salir y va a engañar, dice, a las naciones para reunirlos, ¿sí? A esas naciones se refiere a la segunda resurrección, cuando resuciten los que no aceptaron a Jesús. Ellos también van a resucitar, pero ellos no van a resucitar para vida eterna, como el primer grupo. Entonces, Satanás dice que todavía va a ser un intento y dice va a engañar, a tratar de engañar o engañar a la humanidad para reunirlos contra una grande batalla. Sí, saldrá a engañar a toda la tierra. Y entonces dice que después de los 1000 años, la ciudad santa viene con todos los eh, rescatados en la primera resurrección, vienen bajando hacia la tierra de la ciudad, ¿sí? ¿Y qué dice? Satanás va a reunir a aquellos que no aceptaron a Jesús y va a tratar de asaltar, y dice que va a rodear la ciudad santa, dice el campamento de los santos, la ciudad amada. Pero en ese momento, ¿qué dice? De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿A quién? A Satanás y a los que no aceptaron a Jesús. Esto
¿Cuándo es? Después de los 1000 años. Vamos a ver la siguiente. Espero que vaya quedando más o menos completo. Pero antes de esos 1000 años, vamos a ver aquí, así rapidito, qué es lo que va a pasar antes de que ocurran esos 1000 años. Bueno, aquí tenemos 5 puntos. Primero que regresa Jesús. Luego se destruyen los impíos, que fue lo que acabamos de ver ahorita. Se destruyen y quedan en su tumba. Y los justos, ¿qué dicen? Son resucitados y son los que se van a vivir con Cristo 1000 años. Y luego, ¿qué sigue de ahí? Resucitan antes de que se vayan al cielo y se resucitan y son transformados y entonces sí van al cielo. Ahí está una imagen de cuando Jesús venga y su pueblo esperando. ¿Sí? Estos son 5 sucesos antes de qué? Del milenio, porque después de que se vaya los hijos de Dios resucitados en la primera resurrección, empiezan a contar los 1000 años. La siguiente, el milenio. Dice el Señor, refiriéndose al número 1, al regreso de Jesús. Dice, el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Van a resucitar primero. Primero que quienes, primero que los que no aceptaron a Jesús. Dice, y luego, si estamos vivos, dice el apóstol Juan Pablo, él creía que iba a estar vivo, pero a lo mejor usted y yo sí podemos estar vivos para ese tiempo porque está en la puerta a Cristo. Dice, va a ir bajando Cristo del cielo, dice, y van a resucitar primero los que murieron con la esperanza en Cristo. Dice, y si es que estamos vivos, si los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos que, sin probar la muerte, dice, arrebatados juntamente con aquellos que resuciten en las nubes, para recibir al Señor en el aire. El Señor Jesús no va a pisar la tierra, en el aire, dice, lo recibiremos al Señor y así estaremos siempre con el Señor. Pero para empezar, 1000 años en el cielo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Y luego empiezan a contar los 1000 años, porque el pueblo de Dios se va ¿a dónde? Al cielo. ¿Y qué sigue? ¿Qué pasa durante el milenio? Dice aquí, entonces la tierra va a quedar desolada. ¿Por qué qué? Porque pues todos murieron, menos quién, Satanás. Todos los que no aceptaron a Jesús murieron y los que no aceptaron a Jesús y que están en su tumba pues no resucitan, es que Satanás se queda solo. La tierra está como desolada, sola. ¿Y qué pasa? Satanás y sus ángeles van a estar simbólicamente como atados, amarrados, porque pues, ¿cuál es el objetivo de Satanás? Engañar. ¿Y a quién va a engañar si no hay nadie? Los que no aceptaron a Jesús están muertos. Los que aceptaron a Jesús están en el cielo y ahí van a estar durante 1000 años. Así es que Satanás va a estar 1000 años aquí en la tierra, desolada, destruida la tierra, y con todas esas emociones negativas, con ansiedad, va a estar hasta deprimido. Y bueno, vamos a ver, eso es durante el milenio. ¿Sí? Vamos a ver qué más va a suceder, ¿sí? Durante el milenio, ¿sí? Bueno, antes de eso leemos Apocalipsis 20, de 1 al 3, dice, y refiriéndose a esto, dice, y prendió al dragón. ¿El dragón es quién? Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató, ¿quién? Dios. Lo ató o lo dejó solo, ¿por cuántos? Por 1000 años. ¿Para que qué? Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. ¿Ok? Vamos a avanzar. La siguiente. ¿Qué más va a suceder durante? Ahí vemos abajo en azul, dice, después de que Satanás queda solo ahí, dice, ¿qué va a pasar al mismo tiempo? Pero en otro lugar, en el cielo, dice, los justos, aquellos que se fueron con Jesús, reinarán con Cristo en el cielo. Allá van a estar, allá están mientras los demás. Y aquí está la cita, Apocalipsis 24, vamos a ponerla.
haciendo referencia a cuando los justos reinarán con Cristo en el cielo. Vamos a ver, dice, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años, reinaron con Cristo. Muy bien. ¿Y qué más durante el milenio? Porque es un periodo muy largo, 1000 años. Durante el milenio, ¿qué más va a pasar? Ahí vemos a mero abajo, en azul también. Dice, entonces, los redimidos, los que están en el cielo, dice que juzgarán tanto a los ángeles, refiriendo a los ángeles malos, a los Satanás, como a quién, como a los hombres. Es decir, el pueblo que va a estar allá viviendo 1000 años con Jesús va a tener acceso a los libros de los actos, de los hechos, de los seres humanos y de Satanás, para que puedan ¿qué? Darse cuenta, por eso se refiere a juzgar, darse cuenta por qué ellos no están en el cielo. Dice, los redimidos juzgarán tanto a los ángeles malos, a los de Satanás, como a los hombres. Vamos a ver, bueno, ahí tenemos algunas citas donde se explica esto, pero aquí vamos a ver esta de Apocalipsis. Dice, hasta que el anciano, ¿quién es el anciano? Dios, ¿sí? Acuérdense que el libro de Apocalipsis es un libro que habla con mucha simbología. El anciano se refiere a Dios, el anciano de días, ¿sí? Dice, y se dio el juicio se le dio permiso a los santos del Altísimo, a aquellos que fueron a vivir 1000 años, se les dio potestad para que tomaran parte en el juicio. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Es decir, viendo los libros ahí se dan cuenta, ¿y por qué no vino Panchito López? Ah, pues es que es por esto. ¿Y por qué por qué Satanás también se quedó ahí? Ah, pues por esto y por esto. En los libros del cielo están todos los actos de los seres humanos y de los ángeles malos registrados. Siguiente. Eso pasa mientras están transcurriendo los 1000 años. ¿Y qué pasa? Se acaban los 1000 años. ¿Qué pasa? Después del milenio. Entonces, ¿se acuerdan que antes del milenio, de los 1000 años, resucitaron todos los creyentes en Cristo y se fueron a vivir con Él en el cielo durante 1000 años? Pues bueno, después de los 1000 años, se terminan los 1000 años y entonces hay otra resurrección. ¿Quién resucita aquí? Apocalipsis 25, vamos a ver quiénes son los que resucitan. Entonces, hay dos resurrecciones, ¿sí? Mientras Satanás está solo, todos los que no aceptaron a Jesús y lo rechazaron, entonces ellos van a estar muertos. Y entonces ellos son los que resucitan, dice. Pero los otros muertos, es decir, los que no aceptaron a Jesús, ellos no volvieron a vivir como aquel primer grupo que se fue al cielo. Dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, terminarse los 1000 años, Dios resucita a todos ellos. Y entonces es cuando Satanás, ¿qué pasa? Vamos a ver la siguiente. ¿Qué pasa después del milenio? Lo que decíamos hace rato, ¿sí? Entonces, Satanás dice, es soltado de su prisión. Ese está hablando metafóricamente, es simbólicamente. Eso quiere decir que Satanás contempla la resurrección de aquel segundo grupo de los que rechazaron a Cristo, y entonces ahora sí se siente libre porque dice, ahora sí tengo gente aquí, tengo humanos a quien que destruir, a quien engañar. Y entonces es cuando los reúne para atacar la ciudad de Dios, ¿verdad? Pero es soltado de su prisión, él se siente ahora libre porque tiene trabajo ahora. La siguiente, ¿se imaginan 1000 años sin trabajar? Aunque a los que no les gusta trabajar a lo mejor sí está bien, ¿no? Pero para Satanás no, porque él es muy activo, ¿sí? ¿Qué más pasa después del milenio? Al mismo tiempo que Satanás se siente ahora libre y ya resucitaron aquel segundo grupo, ¿qué dice? Que la nueva Jerusalén, es decir, la nueva Jerusalén, dice, desciende ¿de quién? ¿De dónde? Del cielo, viene bajando desde el cielo. Y bueno, ahí se ve una ciudad que viene en el aire bajando, ¿hacia dónde? Hacia el cielo.
Y ahí, en esa ciudad, ¿quién viene? Todos aquellos que estuvieron 1000 años en el cielo. Ahí, y viene Dios, y vienen los ángeles, y viene Cristo. Y viene bajando la ciudad. Y si eso la vemos ahí como un cubo, ¿verdad? Pues es que en realidad así la describe el libro de Apocalipsis. Dice que mide tanto de ancho, tanto de alto, tanto, y eso nos da en realidad una forma de cubo. Entonces la Nueva Jerusalén desciende del cielo después de los 1000 años. Satanás ya está activo aquí en la tierra y aquí ya resucitaron aquellas personas que no aceptaban a Jesús. ¿Y qué sigue? Dice Apocalipsis 2:12, ahí es donde describe el descenso de la ciudad. Y la tierra toda está en mal estado, está toda destruida. Apocalipsis 21:2, vamos a ponerlo ahí. Dice, y yo, Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, él fue el que escribió el Apocalipsis. Él recibió la visión del Apocalipsis. Todo esto que estamos narrando, Juan lo vio porque Dios se lo reveló, San Juan. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que dice, descender del cielo de Dios, dispuesta como un esposo ataviada para su marido. Dios, Jesús es el esposo, el marido, y la iglesia, la ciudad, el pueblo de Dios, lo compara a una, ¿qué? A una esposa, simbólicamente. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué sigue pasando después del milenio? Y entonces vemos aquí a mero abajo. Dice, después de que desciende la ciudad, que dice, entonces es cuando Satanás, que dice, reúne, lo que ya mencionamos hace rato, a los resucitados, aquellos que no aceptaron, los reúne para atacar, ¿qué? La ciudad, la ciudad que viene descendiendo, ¿sí? Hacia la tierra, la ciudad celestial, dice, para atacar a Jerusalén, así se le llama, la nueva Jerusalén, porque la Jerusalén antigua pues es la que está ahorita aquí, allá en el Medio Oriente. Entonces así le llama Dios a la ciudad celestial, la nueva que Jerusalén. Satanás reúne miren, vamos a ver este texto. Dice, saldrá a engañar a las naciones. ¿A cuáles naciones? A aquellos que resucitaron en la segunda resurrección. Dice, para reunirlos a la grande batalla, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon ¿qué? El campamento de los santos de la ciudad amada. ¿Qué más pasa después del milenio? Vamos a ver. Aquí, estos textos, este, vamos a tratar de abarcarlos porque son muy importantes, interesantes y casi como explicarlos, como que más bien leerlos textualmente. Dice, allí en esa multitud que reúne Satanás, esta es palabra del conflicto, del libro Conflicto de los Siglos, inspirado por nuestro Dios, ¿sí? Elena de White dice, ahí hay reyes y generales, ¿sí? Ahí va a estar, no sé, eh, Saddam Hussein, o no sé quién más va a estar ahí, ¿sí? Dice, ahí hay reyes y generales, porque esos son los que resucitaron, que nunca aceptaron a Cristo, que conquistaron naciones, no sé quién más va a estar ahí, ¿verdad? Eh, Valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros que soberbios y ambiciosos que hacían temblar a los reinos, como Atila. ¿Te acuerdan de Atila? Atila que hizo temblar al imperio romano, el rey de los hunos. Dice, al salir de la tumba, en la segunda resurrección, toda esa gente que resucita en la segunda resurrección, dice, reasumen el curso de sus pensamientos en el mismo punto en que lo dejaron. Es decir, eso quiere decir, ellos cuando murieron, por ejemplo, si murieron en una batalla, pues murieron violentamente, o no sé cómo murieron, pero su último pensamiento dice que va a continuar en el momento que resucita. A eso se refiere ahí. Va a continuar el pensamiento en el mismo punto en que lo dejaron. Así es que si estaban peleándose en una batalla y ahí fueron heridos y muertos y estaban pensando, lo que estaban pensando va a continuar.
en el momento que resucitan, porque la muerte es como un sueño, es como un sueño. ¿Sí? Y dice, se levantan animados por el mismo deseo de conquistar lo que lo dominaba cuando cayeron en una batalla. Y entonces Satanás, ¿qué dice? Dice, consulta, perdón, con sus ángeles y luego con esos reyes. Es decir, que en esa resurrección segunda, ¿sí? Está todo el común de la gente, toda la chusma, diríamos, ¿verdad? Pero hay personajes que fueron muy relevantes, importantes cuando vivieron, como estos generales y reyes. Pero regularmente fueron personas que malas, de hecho fueron malos, ahí nunca quisieron enderezar su vida, mucho menos aceptar. Y entonces dice que Satanás dice, comparan su fuerza y número con el pequeño ejército que está dentro de aquella ciudad, ¿sí? Y piensan que se les puede vencer. Y dice, se preparan y disponen para la batalla para tomar la nueva Jerusalén. Hábiles artífices fabrican armas de guerra, porque acuérdense que está destruida la tierra, ¿no? Entonces ellos retoman armas por ahí, dice, renombrados caudillos se organizan en compañías, en divisiones, a la multitud de la gente, de los guerreros. Dice, se da la orden de marcha y se pone en movimiento un ejército cual nunca jamás fue reunido por conquistadores terrenales en la tierra. O sea, imagínense el ejército de todos los que murieron desde Adán y Eva hasta el último día, hasta que venga Cristo, toda la gente que murió, que, que rechazó a Cristo, va a ser ese gran ejército. Por eso dice, nunca hubo uno igual. Se da la orden de marcha, Satanás da la orden de marcha y dice, el Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente. Sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla. Va Satanás, van todos los ángeles malos caídos y luego esos generales ahí junto con Satanás y luego de todos los, los de infantería, diríamos. La siguiente. Aquí describe pues cómo va a ser ese ataque. Dice, reyes y guerreros eh, y su comitiva y las multitudes en grandes compañías van clasificados, ¿sí? Cada cual con su jefe, ¿sí? Con precisión militar, con órdenes cerradas, avanzan hacia las ciudades. Por orden de Jesús, ¿qué dice? Se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén y los ejércitos de Satanás rodean la ciudad y se preparan para el asalto. Vamos a ver la siguiente. Entonces, Cristo que reaparece a la vista de sus enemigos, sale a la puerta de muy por encima de la ciudad se posa, ¿sí? Jesús sobre un fundamento de qué dice de oro bruñido, hay un trono, como vemos en esa imagen, más o menos, ¿sí? Alto y encumbrado. En el trono está sentado ¿quién? El Hijo de Dios, Cristo Jesús, el Salvador del mundo. ¿Y el qué dice? Y en torno suyo, alrededor, dice, están los súbditos de su reino, los ángeles buenos, ¿sí? Ahí va a estar el ángel de tu guarda y el ángel de la guarda de cada uno de ustedes y todos los demás ángeles. Dice, ningún lenguaje, ninguna pluma puede expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. Cuando Satanás y toda esa multitud ya dice, no, sí los vamos a vencer, aparece Cristo y dice, nada puede describir la majestad de Cristo. La gloria del Padre Eterno envuelve a su Hijo Cristo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e inundada toda la tierra con su brillo. Se alumbra toda la tierra con la presencia de Dios. Luego dice, seguimos todavía con acontecimientos después del milenio. Y vemos ahí casi abajo, antes del texto, después de que Satanás reúne a los resucitados, vemos que los impíos, es cuando los impíos son ¿qué? Son juzgados.
porque dice Apocalipsis 20 del 11 al 13, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué más sucede? Vamos a ver. También esto pasa después de un milenio. Enseguida de que los impíos son juzgados, dice, ¿qué dice? Entonces toda rodilla se dobla ante Cristo. Toda rodilla. Y dice, cuando dice todas, está incluyendo también a Satanás, porque miren, Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y la majestad de Cristo. El que en otro tiempo fuera uno de los querubines cubridores, Satanás, recuerden que él vivía en el cielo, era el más importante de los ángeles creados, ¿sí? Y él recuerda de dónde cayó, dice, el que fuera serafín resplandeciente, hijo de la aurora, hijo de la mañana, le llamaban. Dice, ¿qué ha cambiado que se ve ahora? Ese que fue en el cielo, ese personaje ahora tiene otro aspecto, ¿sí? Ha cambiado mucho, mentalmente, físicamente, en todos los sentidos, ¿sí? Y dice que está tan cambiado, dice, y degradado, dice, y está que excluido para siempre del consejo en que antes se le honraba, el consejo celestial. Antes se le honraba, era honrado por los ángeles. Y ahora dice que ha perdido todo eso desde que se rebeló contra Dios, ¿verdad? Eh, aún antes de Adán y Eva. Esto sucedió en el cielo. Ve ahora a otro, Satanás está viendo a otro junto al Padre. Él se acuerda cuando él estuvo en el cielo a un lado de Dios por ahí, dice, ¿y ahora qué? ¿A quién ve? A otro, dice, que vela su gloria, dice, ha visto la corona colocada sobre la cabeza de quien, de Cristo, por un ángel muy alto, dice, y de majestuoso continente, y sabe que la posición exaltada que ocupa este ángel habría podido ser la suya. Satanás, ¿qué dice? Ve que su rebelión voluntaria le incapacitó para el cielo. Ya él no tiene acceso al cielo, dice, ejercitó su poder guerreando contra Dios. La pureza, la paz, la armonía del cielo serían para él una suprema tortura. Si Satanás fuera al cielo, pues sería una tortura porque él no soporta la misericordia y la justicia. Él está ya impregnado de todo lo malo. Es como cuando usted eh, como cuando usted ya no toma vino, ya no se droga, ya no comete actos ilícitos y entonces lo invitan un grupo de amigos con los que antes usted participaba y usted ahora qué pasa, ¿no? O sea, se aburre, usted ya no, porque usted ya no practica estas cosas. Algo así pasa con Satanás. Dice, él ya en la armonía del cielo no encaja. Dice, los vituperios, o sea, las burlas que procuró lanzar contra Dios, contra Jehová, dice, recaen ahora sobre quien, sobre él. Ahora Satanás se inclina, miren la última línea. Ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Él sabe que ya se acabó su tiempo. Estamos hablando después del milenio. Se acabó. Él está a punto de desaparecer del universo. Pero miren, se inclina y reconoce la justicia de Dios. Pero el que se incline y reconozca la justicia de Dios no quiere decir que se haya arrepentido. Él no se arrepintió ni se arrepentirá. Por eso es que están sucediendo estas cosas en la historia de, de, del conflicto, de este grande conflicto. A pesar de que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios, ¿qué pasa? Y Y a pesar de inclinarse ante la supremacía de Cristo, dice, su carácter sigue siendo que el mismo, lo que les decía. Él no se está arrepintiendo. Simplemente está reconociendo y dice, no, pues me la reí de lo que me perdí. El espíritu de rebelión, cual poderoso torrente, vuelve a estallar. Ahora se llena de coraje, lleno de frenesí. Determina no eh, cesar
en el gran conflicto. Dice, ha llegado la hora de intentar su último ataque, ¿sí? Hacia Dios, dice, y desesperado, con desesperado esfuerzo contra el Rey del Cielo, se lanza en medio de sus súbditos, todos aquellos generales, ángeles malos, todos aquellos que resucitaron en la segunda resurrección, y trata de inspirarlos con su propio furor, su coraje, ¿sí? Su, su conocimiento bélico de guerrero contra Dios, dice, y entonces los inspira para moverlos y de inmediato lanzarse a la batalla. Entre los innumerables millones, dice, a quienes indujo engañándolos a la rebelión, dice, ahora ninguno hay que reconozca su supremacía de Satanás, ni aquellos que hicieron pacto con el diablo aquí en la tierra. Dice, no que no van a reconocer su supremacía. Lo ven ahora como un personaje derrotado. Su poder ha concluido. Los impíos, aquellos que resucitaron en la segunda resurrección, están llenos del mismo odio. ¿Contra quién? Contra Dios. Dice, el mismo odio que inspira a Satanás. Dice, pero ven que su caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra Dios. Entonces se enardecen, dice, contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven ahora contra quién. Aquella multitud, aquellos de la segunda resurrección y aquellos ángeles malos, se vuelven contra quién, contra Satanás, contra su líder. ¿Qué les parece? Esto sucede también en muchas partes, se recuerden que en la actualidad con algunos líderes que se les voltea que la gente, ¿no? Cuando se sienten traicionados por un líder y se voltean contra su líder y son capaces de quitarle la vida. ¿Qué sigue pasando después del milenio? Dice, ahora ya vimos a mero abajo acá en naranja que todas rodillas se doblan ante Cristo, incluyendo a Satanás. Dice, pero ¿qué más sigue? Dice, Satanás y los impíos, ahora sí que dice, son destruidos con fuego. La tierra que va a ser purificada con fuego. La tierra y todos los que estén en ese momento en la tierra, que es Satanás, sus ángeles y todos aquellos que formaron parte de la segunda resurrección. Apocalipsis 29, el versículo 9, el 14 y el 15 nos hablan de esto. Vamos a ver la siguiente. Esto después del milenio. Dice, y de Dios, ¿qué pasó? Recuerden que la ciudad todavía no se asienta en la tierra definitivamente, ¿sí? Entonces, para que la tierra, la ciudad celestial se asiente en la tierra, en nuestro planeta, en nuestro planeta tiene que ser purificado, no tiene que dar ningún rastro de pecado, de maldad, ¿sí? Y tiene que ser purificada y restaurada, como fue al principio, para que la ciudad santa pueda estar aquí en la tierra por toda la eternidad después de que estuvo 1000 años, ¿dónde? Dice, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿A quién? A Satanás y a todos los impíos. Dice, se consumió por el fuego. Y el que, ¿qué? Perdón, antecitos, decía el texto, dice, y el que no se halló inscrito junto con, ahora sí la siguiente. Eso pasa después del milenio. ¿Qué más? Llamas devoradoras, ¿sí? Se escapan por todas partes, de grietas amenazando, ¿sí? O sea, sale fuego también de adentro. Recuerden que en nuestro planeta cae fuego del cielo, pero también dice que se abren grietas, como cuando los terremotos, y dice que sale fuego de abajo. Así como en el diluvio salía agua de abajo, aparte de la que caía, ahora para destruir el planeta, ahora el planeta no va a ser destruido con agua, va a ser destruido con fuego. Y cae fuego del cielo, pero también ahora los científicos saben que en el centro de la Tierra hay fuego, hay calor, hay mucho calor.
¿sí? Por eso los volcanes, cuando estallan los volcanes, echan lava, echan fuego, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene del centro de la Tierra, de las capas inferiores. Dice, llamas devoradoras escapan por todas partes de grietas amenazantes. Hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día en que arderá como un horno la tierra. Los elementos, es decir, toda la materia se disuelve con calor abrasador. La tierra también y las obras, todo lo que está en la tierra, ¿sí? Dice, será abrazada por la tierra. Y entonces va a ser quemada y entonces después de eso viene la purificación de la tierra, la restauración, ¿sí? Eh, definitiva. La que sigue. Vamos a ver, dice que el fuego consume a los impíos y entonces eh, purifica la tierra. No hay otro elemento más purificador que el fuego. Si usted quiere eliminar bichos, bacterias, hongos, virus, no hay nada como el fuego, ¿sí? Más que el alcohol y que los desinfectantes y que el pinol y que no, el fuego. El fuego destruye completamente, este, eh, purifica, más bien me quiero referir a la purificación, a la desesterilización. Esterilización. Dice, la obra de destrucción de Satanás ha terminado ahora sí. ¿Para qué? Para siempre. ¿Durante cuántos años? Alrededor, más de 6,000 años, obró a su gusto. Es decir, estamos hablando desde que engañó a Adán y a Eva, hace 6,000 años. Es una mentira que la Tierra tiene millones y millones de años, o al menos la vida después, la vida de pecado en la Tierra tiene 6,000 años. ¿Por qué? Porque si echamos cuentas, agarramos la Biblia, empezamos a hacer cuentas, a ver, Adán vivió tantos años, su hijo tanto, y venimos, en la Biblia están todas las generaciones desde Adán hasta Cristo, y sabemos cuántos años transcurrieron desde Adán hasta Cristo, y fueron alrededor de 4,000 años. Y entonces sabemos que después de Cristo, pues llevamos en 2023, entonces estamos en el tiempo en que Satanás se va a acabar este conflicto, en que Cristo viene y se acaba el conflicto. ¿Por qué? Aquí dice, durante 6,000 años Satanás trabajó a su gusto. Y aquí no están los 1,000 años del milenio, ¿no? Porque en esos 1,000 años no trabajó a su gusto, no había cómo trabajar. Pero 6,000 años desde Adán y Eva hasta nuestra fecha, 2023, han transcurrido 6,000 años. Durante 6,000 años trabajó a su gusto, llenó la tierra de dolor, ¿cierto o no? Y causando penas por todo el universo. ¿Y por qué por todo el universo? Sí, porque aunque el pecado está aquí en la tierra solamente, de todos modos los ángeles del cielo, Cristo mismo, Dios mismo, también también sufre, siente dolor porque nos ve sufrir a nosotros que somos sus hijos. Por eso dice que llenó de dolor que todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia por el trabajo de Satanás. Ahora, dice, las criaturas de Dios han sido libradas, los seres humanos, para siempre, de su presencia y de sus tentaciones. ¿De quién dice? Dice, ahora sí, el texto se aplica, se acabó el conflicto, Satanás ya no existe más. Y dice, ya descansa y está en quietud que toda, y no nomás la tierra, todo el universo. Dice, prorrumpen los hombres justos, refiriéndose a los justos, dice, prorrumpen con cánticos, con alabanza. Dice, y un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el universo leal. Se oye, lo que dice Apocalipsis 19:6, dice, se oye como si fuese el estruendo, está entrecomillado, como si fuese el estruendo de una grande multitud y como si fuese el estruendo de un mar de muchas aguas y como si fuese el estruendo de poderosos truenos y una grande tormenta. Que decían, así se oía, así lo describe por lo fuerte y lo majestuoso y lo impresionante. ¿Qué decía esa adoración?
¿sí? Que de todo el universo dice, aleluya, porque reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Ya no más conflicto. El fin del conflicto. La que sigue. Hemos narrado más o menos así, tocando algunos puntos, toda la trayectoria antes, durante y después del milenio. ¿Sí? El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. ¿Se acuerdan que estuvieron 1000 años en el cielo? Todos los de la primera resurrección, los que aceptaban a Jesús, sí. Pero ahora baja la ciudad y la ciudad está, la tierra está restaurada y la ciudad se asienta aquí en la tierra. Y esa es la recompensa de aquellos que aceptan a Jesús, dice. Uh, pero no hay ningún lenguaje que pueda describir esa recompensa. Solo lo conocerán quienes contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Es como cuando tú te dicen, oye, ¿y a dónde fuiste? No, pues fui a un lugar muy bonito y todo. ¿Y qué tal está? No, pues mira, así, así, así. Y se quedan con la boca abierta y los ojos desorbitados. Pero ¿cómo? A ver, pues es que ya no te puedo explicar más. Necesitas ir. Sí, y algo así aquí. O sea, no se puede describir la recompensa a los que aceptaron a Jesús. No se puede escribir. Solo, dice, la conocerán quienes estén ahí. Y pues no, yo quiero estar y quiero que tú también estés. Queremos que nuestros amigos, nuestra familia estén en ese momento, en ese lugar. Eh, Eso lo narra por ahí el conflicto de los siglos. Y todos los textos que vimos entrocomillados están basados en esa palabra profética, en palabra del conflicto de los siglos. Llegó el momento, pues, por el cual suspiraron. Tú ahorita estás escuchando este mensaje porque seguramente quieres estar en ese lugar. Entonces, ese lugar por el cual suspiramos algún día, dice, tenemos la oportunidad de ir, dice los santos de la espada de fuego, dice, desde que la espada de fuego expulsó a la primera pareja del paraíso, Adán y Eva, ¿se acuerdan? Adán y Eva siempre estuvieron suspirando por regresar a ese lugar. Murieron, no regresaron y toda la humanidad a través de 6000 años, ese ha sido su anhelo y es el anhelo de nosotros de esta época del 2000. La tierra que se dio al principio al hombre para que fuera su reino, entregada alevosamente, ¿sí? Por él a manos de Satanás, dice, porque Satanás ahorita es el que controla muchas situaciones, todo lo referente a lo malo aquí, nos hace hacer y deshacer tanta cosa que vemos en las noticias y decimos, no, ¿cómo se atrevió a hacer eso? Pues sí, es que Satanás tiene poder, tiene fuerza y convence y maneja a las personas. ¿Sí? Dice, ese poder que tiene Satanás y que lo ha conservado durante tanto tiempo, por el poder, ha sido, dice, eh, vencido y ahora ese poder es recuperado ¿por quién? Por el hombre. Porque Dios puso a Adán y Eva en la tierra para que gobernaran el mundo, el planeta. Pero Satanás, dice ahí alevosamente, llegó y los engañó y se apoderó de esta tierra. No puede destruirla por completo porque Dios lo está frenando. Entonces, todo lo que el hombre había perdido por el pecado, ahora que en este momento, después del milenio, ha sido que restaurado. La tierra es restaurada. ¿Qué les parece? Tenemos la oportunidad de ver cómo va a quedar la tierra como era en un principio y aún cosas mejores que no podemos describir. Vamos a tener acceso a ellas. Sí, seguimos firmes y creyendo en la bendita esperanza del regreso de Cristo. La que sigue. Estamos por terminar. Dice aquí, dice, ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. O sea, nada, nada, no va a haber nada. O sea, no va a haber, para empezar, no hay ningún infierno que arda eternamente. No, no es así.
como lo enseñan algunas iglesias y que hemos sido engañados. O sea, van a morir Satanás y todo, porque si el fuego está ardiendo eternamente, entonces quiere decir que Satanás no se ha muerto. No, Satanás ya no existe más. Pero no va a haber nada que recuerde que dice, recordará a los redimidos las consecuencias del pecado. Solo queda un solo recuerdo en las mentes de aquellas personas que van a heredar la vida eterna. Nuestro qué? Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión en sus manos, en sus pies y ¿dónde? En su costado, donde metieron aquella lanza, ¿sí? Cuando estaba en la cruz colgada. Entonces, ese va a ser el único recuerdo que los seres humanos que vivirán por toda la eternidad tendrán en relación a que al pecado. No se van a acordar de que, ay, es que cuando se murió mi vecino, cuánto sufrió no, nada de dolor, ya no va a haber dolor. El único recuerdo en relación al pecado van a ser las cicatrices en sus manos de Jesús, pies y en su costado. ¿Me siguen? Las señales de su crucifixión, dice ahí. En su cabeza herida también va a haber alguna cicatriz en su costado, en sus manos, pies. Ahí se va a estar la huella de que, porque esas fueron las huellas, las cicatrices que quedaron del sacrificio de Jesús para rescatarnos a nosotros seres pecadores. Siguiente. El gran conflicto, pues, que ha terminado. Y este es el fin ya real del conflicto. El fin del gran conflicto, ese que inició en el cielo. A veces llegamos a creer que el conflicto contra Dios, Satanás y Dios empezó con Adán y Eva en el Edén. No, no, empezó en el cielo. Continuó en el Edén y continúa hasta nosotros. Pero ahora miren este texto, dice, el gran conflicto terminado. Ya no hay qué, más pecado, ni pecadores. Todo el universo está purificado. Desde el átomo, que es la partícula, el elemento más pequeño, dice, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todo va a ser ¿qué? Purificado. Todas las cosas animadas e inanimadas, o sea, lo que tiene vida y lo que no tiene vida, declaran que su belleza, en su belleza, sin ninguna mancha, ninguna mácula, dice, en su belleza no va a haber nada, ningún defecto, dice, declaran un júbilo que perfecto. ¿Qué declaran? Un júbilo perfecto, que Dios es amor. El fin del gran conflicto. Y se acabó todo. Vamos a ver la última. Queremos estar hasta ese momento. Solamente tenemos que pedirle a Dios que nos sostenga en esta fe que un día conocimos, en este conocimiento por el cual seguimos, y que nos mantenga firmes hasta el día en que Cristo venga. Y si nos toca resucitar en la primera resurrección, diríamos, ya la hicimos. Isaías 14:7, toda la tierra, después del gran conflicto, cuando se acabe, toda la tierra está descansada y en paz. ¿Y cantando qué? Alabanza. Ojalá que todos ustedes, sus seres queridos, sus amigos, sus familias, toda la iglesia, estemos cantando alabanzas en ese día especial. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado.